Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez desde Radio Faro, que de esta vez no se me va a olvidar porque lo dejo siempre para el final, se nos olvida. Queremos dar las gracias a Neri y a Berto por el espacio que nos presta. Pues son las personas que están detrás. Sí, son que ustedes no ven, las infraestructuras y por el rato. Estamos otra semana aquí con otro capítulo de la historia puta de Canarias. Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué tal, Dieguito? ¡Guau! ¡Fantástico! Madre mía. Estamos demasiado bien últimamente. Total. ¿Tú, Carmita? No quiero decir nada, sí, yo bien. Pues hay una cosa que además, porque Carmita y yo hace poco fuimos a un yacimiento arqueológico que se lo queríamos recomendar porque nos gustó mucho. Fuimos de paseo a Puerto Mogán y allí está el yacimiento de la Caña de los Gatos. Detrás del Cordial. Sí, hay una parte que es la necrópolis, que en la necrópolis hay un cráneo de silicona que nos dio el pego completamente, como se nota que no somos de arqueología. Y nosotros, pero esto, el cráneo... Ni de arqueología ni de ferretería, porque encima es de silicona. Pero bueno, que detrás del Hotel Cordial está la necrópolis, que es de acceso gratuito, se puede entrar y seguir sin ningún problema, y además es súper interesante, muy bien explicado con paneles. Y luego hay una parte que es el poblado, que es así parte es de pago, que creo que eran 4 euros. 4 euros para los residentes y 8 para las no ser residentes. Y estaba bastante bien explicado. Está muy bien explicado, tiene ahí unos paneles y se explica muy bien. Está muy interesante, la verdad que... No nos han pero no podrían. Sí. Nosotros estamos receptivos y abiertos. Pero bueno. Pues nada, Dieguito, dime, ¿por qué es la historia puta esta semana? Ay, tú sabes que una compañera mía de trabajo, la hija le dijo a la hija, escucha esto que está muy bien y tal. Y dice, mamá, es que habla de historia puta. Y dice, mi niña, es que aquí la pasamos puta durante un montón de siglos. Es que, pues, ¿por qué hoy la historia? Pues porque la semana pasada nosotras les hablamos de esta figura del personaje de Amaro Pargo, un personaje que se relaciona con el corsarismo y la piratería, pero no hablamos de ninguna batalla ni de nada así emocionante. Porque esta está bien. Entonces hoy decimos, les vamos a traer esta semana un capítulo de un ataque pirático en Canarias, además un ataque que se ganó por el pueblo para vergüenza de los nobles. De los nobles. ¿De qué les vamos a hablar? Pues de Puerto Naos. Puerto Naos en La Palma, porque hay un Puerto Naos también en Lanzarote, creo que también en El Hierro hay otro sitio que se llama Puerto Naos, no estoy seguro. No sé. Pues bueno, este es un caso de La Palma, que Puerto Naos es un sitio que está a unos kilómetros al sur de Tazacorte, o sea, en la parte oeste de la isla, que también ha sido afectado por el tema del volcán, sobre todo, porque los vecinos han tenido problemas para volver con el CO2 de lo que hace. Sí, y la ceniza. Claro, al final, porque todo este tema ha sido súper heavy para las familias de allí. Y claro, ¿y qué queremos contar algo? Pues algo que afectó también a las familias de Puerto Naos, pero hace unos siglos atrás, en la misma época además del capítulo anterior de Amaro Pargo, también en el siglo XVIII. En concreto dentro del contexto de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Que esto es un titulazo. Es que siempre se habla de este episodio como la guerra... A ver, esto es un capítulo dentro de otro mayor de la guerra entre España e Inglaterra. Y hay una guerra que le llama todo el mundo le dice la guerra de la oreja. Y es la guerra de la oreja. Y es la guerra de la oreja de Jenkins, por una historia que no viene ahora al caso, de un capitán que le corta una oreja. Bueno, resumimos. O sea, es una guerra que empieza en el 1739 en el Caribe, porque había sido la guerra de sucesión española. Esta es cuando entran los Borbones. Y cuando entran los Borbones, Reino Unido pues dice, yo quiero mi compensación aquí. Y su compensación fue haberse quedado con Gibraltar desde ese momento y a comerciar en el Caribe con 4.800 personas esclavizadas al año durante 30 años. O sea acceder al comercio. Quedarse con el Caribe porque se lo dejó el rey de España, que tampoco nos lo atacaran. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Lo que pasa es que, aunque se hizo este acuerdo, hubo muchísimo contrabando. Tanto que estaban las dos sociedades bastante calientes, las dos coronas, la inglesa y la española, y el tal Jenkins dice que le cortaron la oreja porque lo pillaron, bueno, según la versión española, pues lo pillaron de contrabando, según él no, y hizo un discurso en el Parlamento británico en donde dijo que el capitán que le había cortado la oreja había amenazado que lo haría lo mismo con el rey de tal. Con el rey de Inglaterra. Cuestión, que estalla una guerra y
esa guerra que estamos hablando del Caribe afecta a Canarias. ¿Qué piel más fina con cualquier cosa Con se cualquier ofende? cosa, total. Bueno, que también te digo yo, no sería el primero que perdió una oreja ni un dedo en esa época. Eso que había ganas de declarar guerra. Claro, chicos. Pues, y en 1740, o sea, el año siguiente, aunque está esta guerra en el Caribe, resulta que Canarias recibe ataques piráticos dentro de este contexto. El más famoso de ellos es la batalla de Tamasita en Fuerteventura, que hay una recreación en el municipio de Tuineje todos los años de esta batalla, ya se las comentaremos en otro momento. Esta batalla es muy conocida, una de las sospechas es porque el poder ahí salió muy bien parado de esa batalla. ¿Qué pasa? Que en La Palma es otra historia diferente. ¿Cómo sabemos que existió esta batalla en 1740 en Puerto Naos, Carmita? Bueno, la fuente de donde nosotros hemos sacado toda la información es un libro que se llama La Isla, para si ustedes quieren verlo, La Isla de La Palma en la Guerra de la Oreja, el ataque a Puerto Naos de 1740 por Manuel Poggio Capote y Luis Regueira Benítez. Además, ellos ese libro lo hicieron fundamentándose en un manuscrito de aquella época, precisamente, que se llama Relación del trágico desembarco de los ingleses en Puerto Naos de la isla de La Palma y el glorioso triunfo de los naturales en su defensa. A mí este título me encanta. Sí, eran bastante, muy barroco. Sí, muy barroco. Bueno, que era la época. Y lo escribió el capitán José Gabriel Fierro y Santa Cruz, que era capitán de las milicias de Mazo, que estuvo, pero no estuvo, ya le contaremos, él estuvo, pero no estuvo en los acontecimientos como tantos otros. Y ahora desarrollamos esto. ¿Cómo era La Palma en aquella época? Bueno, en La Palma en aquella época había mucha miseria. Había mucha miseria porque hubo una erupción volcánica en 1712 y con ello desapareció mucha superficie, muchas tierras de cultivo. Hubo como consecuencia una sequía terrible entre 1719 y 1721 y además se produce una deforestación de la masa forestal porque tenían que buscar para hacer más espacio para cultivo que era de subsistencia. O sea, que era para matar al hambre. Sí, para matar al hambre. ¿Qué pasa? Que con esta deforestación, cada vez que llovía se producían riadas porque no había quien parar al agua, aquello corría. Además hubo una plaga de langosta y para ya completar el pack de desgracia, durante años la isla estuvo asediada por piratas y corsarios. O sea, una situación terrible. El Olifán. ¿Cómo se defendía la isla? Perdón, ¿cómo era la defensa de la isla? La defensa de la isla estaba pensada para proteger la capital. En Mazo en Tazacorte habían 2 fortificaciones y además la isla estaba defendida por milicias, que acuérdense ustedes que no sé si en el primero o en el segundo, creo que fue en el primer capítulo, sí, le explicamos que las milicias eran gente del pueblo con una formación militar muy mínima. Pero aún así el sistema de milicias funcionaba porque siempre tenía éxito, porque es que la gente defendía su tierra. Claro, porque el miliciano defendía su tierra. Era el miedo a me están atacando lo mío, me pasaron a cuchillo, no, o sea, defendiendo mi familia y mi tierra. Que me quitan lo mío, lo poco que tengo. Entonces, ¿el jefe de estas milicias era uno del pueblo? No, era un noble, claro. En aquella época el jefe de milicia era el coronel Nicolás José Maciú Monteverde, que era, como ya dije, noble, que también estuvo pero no estuvo en la batalla. También contaba con una pequeña compañía de caballos y con lo menos 3.000 milicianos repartidos por toda la isla en escuadrones, en regimientos. Los oficiales de la milicia, como ya dije antes, eran nobles. Eran tan nobles, era tanto esta costumbre que tenemos la meritocracia. Sí, la meritocracia. Miren ustedes qué ejemplo de meritocracia. Le vamos a contar la historia de uno de estos nobles, de uno de estos jefes. El hijo del coronel, el hijo del coronel que hablamos antes, el tal Nicolás José Maciú Monteverde, tuvo un hijo que nació en 1720, al que llamaron Nicolás Maciú Salgado. Este niño con 9 años lo nombran cadete. Ese mismo año lo nombran subteniente. Ascendió el mismo año, con 9 años. Con 9 años. Vamos, hizo ni el rey. El príncipe de Asturias, cuando lo meten de cadete con 9 años,
Lo nombran, lo visten de uniforme. ¿Tú no viste al rey, a Felipe, cuando tenía 9 años vestido de uniforme? No, yo no estaba en esa época. Bueno, no fue de cadete, fue más grande, pero que vamos, que ya... Pues esto viene de ahí. Con 9 años lo nombran cadete. Ese mismo año lo nombran subteniente. Cuando tenía 12 años lo nombran teniente. Y ese mismo año lo nombran capitán. O sea, eso es un mérito, se le ocurrió con 12 años, mérito, pasó a ser capitán de las milicias. Y con 43 años ya era teniente coronel, que era un puestazo en la isla, porque eso era poder, eso era poder. Pero en el momento de la batalla, que dijimos antes, la batalla con los ingleses, él tenía todavía 20 años. Lo cumplió. Y era capitán. Claro, porque lo cogió entre capitán y su teniente coronel. Pero bueno, vamos a hablar ahora en cómo comienza la batalla y de dónde viene la pelea, Dieguito. Claro, porque ¿qué es el ataque pirático? Bueno, el 9 de diciembre, en la zona de Tazacorte, los vecinos se despiertan y ven 2 barcos ingleses acercándose a la costa. Mal rollo, estamos en guerra. Están en guerra con Inglaterra. Y aunque la guerra está en el Caribe, había sido hace poco lo de Tamasite, en Fuerteventura. Un enemigo en todos los lados del mundo. Total. Se quedan así a ojo visor. Sábado 10, día siguiente, en diciembre. Uno de los barcos se marcha al oeste, o sea, deja La Palma, sigue su camino para el Caribe, pero el otro se acerca y bota una barca con destino al sur, que se empieza a ir hacia el sur de la isla, o sea, tirando para Fuencaliente. Y aquí algo extraño está pasando. Sí. Y el domingo, o sea, el tercer día, es cuando este barco hace un desembarco en la zona de Fuencaliente con 300 hombres que atacaron a vecinos de la zona. Entonces, claro, ya se despierta la voz de alarma a tope. Aparte de este ataque a Fuencaliente, aparece registrado que 34 piratas o corsarios ingleses, como queramos llamarlo al final, atacaron a unos pescadores, les robaron los barcos. De ese grupo, otros 17 se fueron por tierra al barrio de las Indias, donde también atacaron a gente, dispararon a uno que, ojo, no murió, vivió 40 años más, que eso es tener una qué buena medicina, mirando, qué buena medicina. Total. Y claro, pues como pasó este ataque en la zona sur, en Fuencaliente, ya se enteraron en Santa Cruz, en La Palma, y dijeron, aquí hay que movilizar todas las fuerzas. Pues Nicolás Mació Padre, el coronel, organiza la defensa. Se va con 2 compañías de regimientos, la de Las Breñas y Mazo, para Fuencaliente, con José Gabriel Fierro y Santa Cruz, o sea, el autor del manuscrito que cuenta esta historia. Y se llevan con ellos, se van 2 compañías solo porque las otras, dejan otras 2 compañías, la de Punta Llana y San Andrés y Sauces, en la capital, defendiendo Santa Cruz por si llegaba la batalla ahí. O sea que el teniente el jefe de la milicia, Mació Padre, estaba en Fuencaliente. Sí, fue hacia Fuencaliente con 2. Y se lleva con él además a un médico, por si acaso, a un capellán, porque había un cura tenía que estar en todos lados siempre, bueno, y por la extremoción, porque era un momento en el que la gente tenía muy presente lo del último sacramento. Y se lleva a un irlandés comerciante por si hace falta un traductor, un intérprete, que en este caso este señor Teobaldo Hickson tiene una historia propia de desgraciado absoluto, de personaje, porque este era un irlandés católico que vino con su familia huyendo. Ahora lo entiendo, es que era católico. Es que era católico. Ahora lo entiendo. Y claro, vino con su familia huyendo a Irlanda el conflicto entre protestantes y católicos, se asienta en La Palma, mercaderes ricos negocian. En el viaje en barco se prometió con una mujer llamada Honoria Connell, que diciendo nos vamos a casar, todo muy bonito, y cuando llega a La Palma se casa con otra. Porque es que, claro, porque la otra tenía más pasta. Porque la otra tenía más pasta. Que se llamaba Ana María Stafford, que era medio irlandesa, de una familia muy rica, y dice, no, yo con ella. La otra se cabreó y puso una demanda, pero no consiguió nada. Menos mal para ella y para desgracia de Ana María se casa con esta mujer, el irlandés. ¿Por qué? Porque es que por los registros que sabemos, Ana María lo acabó abandonando y llegó a pedir la nulidad matrimonial, que eso era algo muy heavy. No sabemos si la consiguió, pero ella dejó la casa de este hombre y este hombre, por cierto, acabó arruinándose llevando el negocio fatal. Pero bueno, lo llevan de intérprete por si acaso, porque uno nunca sabe. Sí, una cosa no quita la otra. Sí, cuando necesita un irlandés. Claro. Y se van hacia el sur. ¿Qué hacen los corsarios ingleses a todo esto? Pues intentan ir a Tazacorte por tierra, se dan cuenta que es imposible por la orografía volcánica y dicen no vamos a llegar en la vida. Y se echan al mar de vuelta de nuevo y dicen pues vamos por mar, aunque nos vean. Y en Santa Cruz se enteran de este movimiento, de que aunque había ido el coronel al sur,
los piratas estaban yendo por mar a Tazacorte. Entonces, Al claro, oeste. tienen que mandar otro regimiento con que este lo dirige el capitán Felipe Manuel Massieu. Aquí había un Massieu, es que era la familia noble de La Palma, Sí, también la que gobernaba Massieu. con fuerza. Y este llega hacia, o sea, atraviesa desde Santa Cruz hasta Tazacorte. Y claro, se queda pensando y dice, vale, plana, vamos a ver dónde desembarcan, y donde desembarcan les damos pa'l pelo. Y cuando llega a Tazacorte, de repente dice, uy, aquí en Tazacorte no hay ningún oficial para defender esta plaza. Entonces él estima que es más importante que se quede con los milicianos en Tazacorte para que hubiera un oficial allí para dirigir la defensa. Y por si acaso manda un par de docenas de milicianos al sur para ver que si entraban por el sur o lo que sea. Todo esto fue el domingo. Y llega el lunes 12 de diciembre, que es cuando estalla la batalla. ¿Qué pasó, Carmita? La batalla empieza a las 8 de la mañana porque los ingleses madrugan mucho. También te digo una cosa, a las 8 de la mañana no es una hora como para madrugar tanto. O sea, si hubiera sido a las 6 de la madrugada total, todavía, pero a las 8 de la mañana y nada. Pero los ingleses, ¿qué pasa? En vez de ir a Tazacorte, decidieron ir a Puerto Naos. ¿Por qué? Porque Puerto Naos estaba desprotegida, porque, amigo, el enemigo no piensa como nosotros. No, él es... O sea, los demás se hicieron su componenda, pero el enemigo pensó de otra manera. Los ingleses pensaron otra. Bueno, pues si te estamos viendo, esto es lo que tienen desprotegida, por aquí entramos. ¿Qué pasó? Nada, que el Massieu, que acaba de decir Dieguito, Felipe Massieu, que estaba en Tazacorte, no se movió de allí, aunque sabía que la batalla estaba empezando en Puerto Naos, no se movió de allí por si la batalla subía. Totorota. Que tú dices, vamos a ver. Yo no sé de estrategia militar, pero yo estaba también leyendo esto y digo, no. Claro, pero vete allí ahoga en la batalla. Estás esperando a que suba para arriba donde estás tú. Total. Bueno, el caso es que el otro Massieu, el Nicolás Massieu, el coronel de La Palma, que venía, como ya acaba de decir Diego, que venía de Fuencaliente, lo pilla a medio camino, pero claro, no llegó, o sea, la aerografía era muy difícil, era, como dijiste antes, era de muy difícil acceso, y a la hora del mediodía, cuando que la batalla había empezado a las 8 de la mañana, a la hora del mediodía todavía estaba a 14 kilómetros. Y se entera de que... 14 kilómetros de coladas volcánicas, o sea, no es ya claro, el camino. Entonces, las botas aquellas que no son como las de ahora. Total. Que yo me acuerdo que una vez en Tenerife, caminando en el Hierro, caminando por Mal País, me había comprado una bota de Paramaya, se me destrozaron, con lo que me costaron. No, ay, bueno, pobre. Se me destrozaron. Total. Se me destrozaron. No eran botas de miliciano. Entonces, a la hora del mediodía todavía estaban, como ya digo, a 14 kilómetros de Puerto Naos. Se enteran de que había empezado se enteran de que estaba habiendo una batalla por los milicianos que estaban huyendo. Y los campesinos y eso que habían huido. Claro, todo el mundo estaba huyendo de Puerto Naos por tal. Entonces pensaron, pues bueno, ya no llegamos a tiempo, nos quedamos aquí. O sea, uno no se mueve porque la batalla que suba, los otros se quedan, pues si no tal, me quedo aquí. Después se enteraron más tarde, cuando termina la batalla, se entera por la gente que termina, que todavía están andando, se entera que empezaron. Se entera que empezó la batalla y que terminó por gente que estaba huyendo de allí. Entonces tú dices, bueno, si el que estaba en Tazacorte no llegó y el que venía del sur tampoco llegó, ¿quién defendió Puerto Naos? ¿Qué pasó? Pues la gente del pueblo y las 2 docenas de milicianos que había mandado el de Tazacorte, que venían de camino a Fuencaliente, y los pilló, por suerte, en Puerto Naos. Y entonces, esos 24 milicianos más la gente, fue la que estaba allí luchando. Cuando a las 8, que ya te dije que desembarcan los 60 británicos con espadas y con armas de fuego, y estaban organizados en 3 escuadrones. Entonces, 15 de ellos se quedaron en 2 lanchas y el resto salió. El resto bajó. En Puerto Naos, ya te digo, había 2 docenas de milicianos que a las 4 horas, mientras estaba pasando el tiempo, pues estaban ya cansados porque no venían ya reventados de Tazacorte, tenían pocas armas de fuego, no tenían suficiente, tenían masas, palos, piedras, pero me lo imagino hasta con las asadas del campo. Sí, pero no, eran unas armas improvistas. Entonces, a las 4 horas los palmeros ya se agotan porque se van quedando sin munición y sin armas, y empiezan a replegarse sendero arriba de Puerto Naos, hacia arriba, hacia el volcán.
Entonces iban perdiendo la batalla, pero ¿qué pasó? Para que vean ustedes lo importante que es la psicología. Total. En todos lados, pero una guerra más. Cuando ellos se están retirando, empiezan a oír gritos de júbilo y piensa que habían compañeros en el otro lado de la playa que estaban ganando. Entonces empiezan a darlo todo, empiezan a luchar contra los británicos, matan a 10, matan al líder. Se vinieron arriba, se vinieron arriba del todo. Y sin saber si era real o no lo que había pasado en el otro lado. ¿Sí? No, sin saberlo, ellos lo suponían. Bueno, como sabía que venía gente de Fuencaliente, como sabía que venía gente de Santa Cruz, pensaba que lo habían pillado. Que lo habían pillado, claro. ¿Qué pasó? Los británicos empezaron a retroceder hacia la playa. Su líder también, que eso siempre descabeza. Claro, eso descabeza una formación. Empezaron a correr hacia la playa, llegaron hasta las lanchas, las lanchas salieron, una de ellas volcó y se ahogaron los que iban dentro, y la otra también cayó porque los palmeros habían robado las armas de fuego de los que huían y empezaron a disparar. A darlo todo, o sea, iban subidos arriba y... Bueno, con ¿cómo se llama esto? A tope, iba, ¿cómo se llama yo como la sustancia esta, la dopamina. Puesta de dopamina. Estaban puestos de dopamina. A tope. Yo estaba pensando, ¿me va a hablar de una sustancia que produce el cuerpo o estaban puestos de coca, sabes? Que produce el cuerpo, carajo, claro. Yo qué sé. Nada, ¿qué pasó? Que al final murieron 30 británicos y esto es gracioso. Desde el otro lado, desde el lado británico, siempre se escribió sobre esta batalla de que el número de palmeros fue considerable y que no les dio cuartel. Que no eran 24 milicianos. Los pocos vecinos que no huyeron, que no pudieron oír. De Puerto Naos, que serían poquísimos, porque Puerto Naos era una localidad pequeñísima. Pequeñísima, es pequeña ahora, en aquella época también. Dieguito, ¿cuáles fueron las consecuencias de la batalla? Esto claro, porque... ¿Qué pasa con esta batalla? Sí. Bueno, lo primero, murieron muchos británicos, menos uno, que lo dieron por muerto, pero no estaba muerto, estaba herido. Estaba de parranda. Se dieron cuenta al rato que es que no estaba muerto, sino que estaba herido, y deciden llevárselo a Santa Cruz, donde lo curan, y al final a este británico acabaron intercambiándolo por prisioneros de la guerra de Jenkins, de los de Jenkins en el Caribe. O sea, la corona hace, aquí con esto tengo yo para intercambiar por prisioneros. ¿Murieron por el bando palmero? Sí, también hubo milicianos que fallecieron, 2, Salvador Díaz de 25 años y Cristóbal de 23. Yo cada vez que hacemos un capítulo siempre hablamos de gente súper joven, en un montón de casos. Claro. Bueno, también para ser miliciano, justamente la juventud era algo para el tema de la fuerza y poder andar importante en este caso. Murieron 2 milicianos, un campesino que también participó en la batalla, que falleció el día siguiente por las heridas, Francisco, y también murieron 2 mujeres que aparecen en los registros que estaban en la batalla, pero que no se les da casi nada de importancia a nivel histórico, que a mí esto también me llama la atención. Porque eran mujeres a lo mejor. Claro, porque eran mujeres. ¿Y te llama la atención? Claro, es que el tema está en que dicen, murieron 3 batallando, 2 milicianos y un campesino, y tú dices, pero también murieron 2 señoras, y dudo mucho que esas 2 señoras estuvieran detrás de una pared, o sea, murieron en el campo de batalla, diciendo, estas mujeres están... la madre de uno de los chicos que falleció, justamente María de las Nieves, la madre de Salvador, que era vecina de Tazacorte, que estaba en Puerto Naos, o sea, ni siquiera era vecina del propio Puerto Naos, y la otra, María Pérez, de 24 años, que también murió el día siguiente por heridas durante la batalla. ¿Qué ocurre con esta batalla de Puerto Naos? Que es muy, muy desconocida, cuando es en el mismo marco que la batalla de Tamasita en Fuerteventura, que se hace una representación anual. Sin embargo, se dice que el manuscrito que escribió Juan Gabriel, la importancia de este manuscrito es porque es el primer episodio épico que se escribe sobre una batalla en Canarias. Sí, o sea, el primer episodio de manera épica, que se cuenta de manera épica. Entonces, aunque estuvo este hombre que intentó darle como esa carga épica, ¿qué ocurre? Que es que esta batalla pilló a todos los oficiales fuera del terreno, tomando decisiones muy cuestionables, y entonces parece ser que esta gente se murió de vergüenza porque no aparece una mención en las actas del Cabildo. Posterior hubo una reunión del Cabildo la semana siguiente. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Y claro, había como puede ser un miedo a que les llamaran la atención, aunque ojo, sí tuvieron que avisar, porque al final había habido una batalla con un prisionero, y decidieron mandar pues un mensaje privado al comandante general que estaba en Tenerife,
porque esto un poco también para información de contexto, cuando llegan los Borbones se produce un proceso de centralización muy bestia. Gran parte del conflicto de Cataluña viene de ahí. Y para los que digan que viene de 2006. Y gran parte del pique insular viene de ahí, porque los Borbones, o sea, antes de ellos estaba centralizado el poder militar, el comandante general en La Laguna, y los que regían la audiencia, el poder más judicial y administrativo en Las Palmas. Con los Borbones se lleva todo a La Laguna, la figura del comandante general, o sea, una figura muy poderosa, y se centraliza en Tenerife todo el poder. Por eso ellos tienen que mandar la notificación a Tenerife, que los mensajeros pues no se libraron de tener un viaje fácil en la vida. Fueron un soldado y 2 mensajeros que cuando salen en barco, de repente se encuentran con otro barco inglés que dice: esperen ustedes que vamos allí. Claro, estos dicen esperar nada. Huyen, no consiguen huir, se dirigen a La Gomera a ver si se podían refugiar en La Gomera, con tal mala suerte que este barco palmero acaba reventando contra la costa de Hermigua, contra la playa de Santa Catalina. Pero los milicianos gomeros se vieron que estaban viniendo, entonces se organizaron y se hace otra batalla en ese momento. Esta gente que se tuvo que comer otra batalla más, en la que mataron a 5 ingleses y tomaron a 2 presos. Y los mensajeros que venían de La Palma sobrevivieron, tuvieron que quedarse allí un tiempo por el mal clima, no les dejaban salir. Pero tiene una cosa, vaya flojera de soldados ingleses, tío. Sí, no, pero ellos venían con armas y se dejaron ganar por milicianos, tío. Pero también te digo, yo sé, claro, la gente batallaba por su vida. La gente batallaba por su vida, pero coño, los soldados también. Yo también lo pienso, digo, porque es que moría gente británica. Es que esos eran profesionales, los otros... Y los otros, al final, estas son las cosas que te hacen ver como que muchas veces que este tema de la historia puta, ¿no? De la historia del pueblo, la historia de la gente, de defender tu gente, defender tu vida, tus vecinos, tu familia, puede ser tan importante un revulsivo que no hace falta en ese caso tener un oficial al mando, o sea, alguien con formación militar. Evidentemente en una batalla les ayudaría, pero aquí demostraron que no hacía falta. Pero mira, los otros. Bueno, los otros tampoco no que tuvieran formación militar, eran nobles. Bueno, sí, cadete a los 9 años, perdona, ese ascendió a una velocidad meteórica. Por eso te digo yo que, en fin. El mensaje llega a Santa Cruz y lo que se cree, porque aquí hay el gobernador de la época, Pignatelli se llamaba, por lo visto, él recibe una notificación por parte de la corona de, oye, hay que crear una flota militar para proteger Canarias, porque estamos en medio de esta guerra y ya está habiendo ataques en Canarias, aparte del Caribe. Pero resulta que este hombre es conocido porque por lo visto el contrabando le gustaba, pues sacaba tal, entonces comerciaba con ingleses también en ese contrabando, entonces... Amigo, el contrabando es dinero... El contrabando y la nobleza van de la mano. Que no tributa. Total. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque oficialmente no se sabe por qué en lugar de una flota decidió crear 2 barcos guardacostas, se da por hecho que es un poco porque se beneficiaba del contrabando. Claro. Su decisión fue, en vez de la flotilla, crear dos barcos que guardasen las costas interiores de Canarias navegando. Es que es más fácil controlar 2 barcos que una flotilla. Y pidió dinero a todos los cabildos para financiar estos 2 barcos, incluido el Cabildo de La Palma, que había tenido este ataque. Y los nobles del Cabildo de La Palma le responden: no hay dinero, no pagamos. Nosotros estamos con nuestras cosas, la gente aquí lo está pasando mal. Que lo estaba pasando mal, pero dinero, los de arriba... Siempre tienen para esas cosas. Sí tenían. Pues con esto terminamos, es otro de los capítulos de la historia del pueblo, que a mí me encanta, porque es que esto es una historia de batalla pirática de pueblo, o sea, del pueblo contra... No, o sea, es importante también conocer los episodios épicos, ¿sabes? La épica también importa en el pueblo, coño, la gente hay que darle vidilla, porque es que si no estás toda la vida comentando lo mal que tal, que para la historia de un pueblo le viene genial, ¿no? Y para la identidad también, y para la reconciliación de todo, saber de batallas épicas también es importante. Total. Esto y saber que Nicolás Mació Hijo se hizo capitán de las milicias en La Palma con 12 años, que eso a mí es algo no, y teniente con 9. Teniente con 9. Perdona, o sea... La meritocracia, compadre. La meritocracia.
con esto pues ya terminamos el capítulo de hoy. Como siempre, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por comentar, sigan comentando, por favor, que nos encanta leerlos. No se nos olvida lo del derecho de pernada, que tenemos otra nueva petición. Sí, ¿cuál? Se llama de una compañera llamada Pino, que nos pide cosas sobre el misterio o la masonería en Canarias. Que ojo, el tema de la masonería es un tema relevante también. Sí, no es tan misterioso como la gente hace ver, pero sí. Pero sí, o también el tema, porque hay algunos de los misterios que también son interesantes porque a veces de ellos están relacionados con historias muy terrenales que podemos ir investigando. Sí, sí, sí. Y nada, pues denle me gusta, compartan. Espérate, ¿qué dice? ¿Qué quiere ella? ¿Historias de misterio? Historias de misterios o del tema de la masonería. Vamos a darle el coco. Sí, porque explica mejor lo de historias de misterio que quiere ella decir. Yo me imagino, bueno, esto si no no... cuarto milenio, ¿no? Sí, eso yo también, ese tema... Bueno, Tenerife, en una época, ¿de acuerdo? Bueno, tú eres muy jovencito. En los años 70, final de los 70 y hasta medio de los 80, se hablaba mucho de avistamientos en el Teide, pero yo ese tema no pienso tocar. Oh, vale, acabamos de poner un límite en el programa. Acabamos de poner un límite. Esto es lo que está contrastado en documentos, en tesis, documentos académicos, por favor. Ojo, que la pareja... Mira cómo empezó Iker y mira cómo ha terminado. Bueno, vale, no, yo facha no quiero terminar, así que vale, avistamiento, ponemos el límite. Muchas gracias por seguirnos. Venga, muchas gracias, hasta la semana que viene.